Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en este día muy especial que el Señor nos ha concedido por su misericordia. Hoy, en una entrega nueva de Consultorio del Alma, te quiero ofrecer un tema que tiene que ver con qué pasa después de la caída. Así que llama a tus amigos para que vengan a escuchar lo que dice la Biblia sobre lo que pasa después de la caída. Sí, el peligro de la caída basado en la negación de Pedro que aparece en Mateo 26. Amados hermanos, los acontecimientos tan tristes que tuvieron lugar en la vida de este valioso hombre de Dios tuvieron la asistencia divina de la intercesión de Cristo a su favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Jesús está advirtiendo que la petición satánica inmiscuye zarandear a todos sus discípulos, pues se ve que lo está haciendo en sentido plural. Os ha pedido. Pero cuando se refiere al rogar suyo, el Señor señala en manera singular a Pedro y le dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús conoce que Pedro va a responder en manera impulsiva a su anuncio. Sabe que los discípulos van a huir en el crítico momento de su apresamiento, y el Señor es consciente de que solo Pedro estaría dispuesto a seguirle, aunque de lejos, y que luego va a ser encerrado ante el descubrimiento de su identidad. Es esa la causa por la que, aunque ve a todos sus discípulos en la zaranda, intercede especialmente por Pedro, quien se atreverá a pegarse más cerca del fatal precipicio. Cuando usamos la oración intercesora, hacemos ruegos a Dios a favor de otras personas, estén presentes o ausentes a nosotros. Al igual que en las otras súplicas, la respuesta está asegurada en proporción al cumplimiento de las bases de toda oración eficaz. La palabra nos recomienda hacer esta clase de oración como práctica común y cotidiana. 1 Timoteo 2:1. La palabra nos invita a interceder por todos los hombres, incluso los reyes y los gobernantes, por los ministros del Evangelio, como aparece en Filipenses 1:19, por los seguidores del Señor y por los amigos. Es así como el Evangelio de Mateo narra la negación de aquel discípulo llamado Pedro. Sí, porque Pedro estaba sentado fuera en el patio y la palabra dice que se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26, 69 al 75. Cuando tenemos delante la historia de la negación de Pedro, encontramos que el pecado de Pedro fue más denigrante para sí mismo, dentro de otras razones, porque 2 de los que sondearon su identidad eran sencillamente criadas del palacio. El tercer reto a su lealtad a Cristo procedió de uno de los espectadores, pero el apóstol volvió a fracasar.
aún después que el Salvador reparó el daño ocasionado a Malco en el huerto, su obra impulsiva le alcanzó. Allí se encontraba uno que le había visto en el Getsemaní actuar tan carnalmente, y en medio de la oscuridad de su engaño le alumbró con la verdad. Amados, las primeras palabras que Jesús dijera a Pedro fueron: venid en pos de mí, Marcos 1:17. Las últimas: sígueme tú, Juan 21:22. Ante esos dos desafíos nunca falló en su cumplimiento en cada paso del camino, aunque frecuentemente Pedro tropezaba. En el tiempo cuando Jesús de Nazaret tocó de cerca la vida de Pedro, que era hasta entonces un simple pescador, se transformó en alguien renovado, lleno de nuevas metas y en verdad de seleccionadas prioridades. Es justificado que nos preguntemos en este día qué cualidad espiritual visualizó Jesús en Simón, que lo pudo llamar con el nombre La Roca. Es irónico observar que Pedro, casi siempre impulsivo, no se conducía en correspondencia con su nuevo nombre la mayor parte del tiempo. Pero cuando el Señor Jesús escogió a sus 12 seguidores, en verdad no buscaba modelos, buscaba gente real, personas a quienes pudiese cambiar con su amor y a los cuales enviar para comunicar su evangelio a los desventurados. Él admitió a Pedro a pesar de sus chascos. Pedro logró seguir adelante, llevando a cabo mayores empresas para Dios. También nosotros debemos estar dispuestos a seguir a nuestro Señor a pesar de nuestros fallos. Algunos estudiosos han dicho que Pedro comenzó a negar al Señor cuando lo siguió de lejos, porque el seguir a Cristo de lejos implica realmente retirarse de Él. Su pecado tuvo agravantes, pero él cayó en el pecado sorpresivamente. Su caída hace nuestra esta lección: desconfiemos de nosotros y de nuestro corazón, pues engañoso es y perverso, y depositemos toda nuestra confianza en el Señor y en el poder de su fuerza, como aparece en Efesios 6:10. Pedro lloró amargamente. Siempre y en manera inevitable el dolor por el pecado es grande y profundo. Pedro no escapó de ese amargo fruto del pecado. Tuvo que llorar muy amargamente por negar a Cristo, pero nunca después lo volvió a negar, sino que lo confesó a menudo, aún frente al peligro de ser asesinado. Es una característica singular de las Sagradas Escrituras no callar los fracasos de los héroes de la fe. Por eso tampoco la palabra cayó el triste relato de la caída de este apóstol del Señor. En la palabra encontramos tanto las peripecias sombrías como los actos ilustres, y todo el propósito de darnos una clara imagen de la suficiente gracia de nuestro divino Señor y Salvador. Al ver la caída terrible de Pedro, nos sirve para entender que el Señor rompió su espíritu de vanidad y presunción y le enseñó la verdad tocante a sí mismo. A su vez, aquella caída le ayudó a Pedro a comprender como nunca antes la inagotable compasión y magnanimidad de su Maestro y su Señor. Pedro tuvo el privilegio de recibir con suficiente tiempo el aviso de su Señor y su correspondiente amonestación como para haberle salvado de la caída. El Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Este zarandeo al que hace referencia aquí Jesús es tomado de lo que acontecía literalmente con este grano de trigo. Era una sacudida rápida y repetida que se hace con violencia sobre el tamiz donde se tiene al trigo. Consistía en sujetar el tamiz con las dos manos y agitarlo de lado a lado con el propósito de que la paja pudiera ser subida a la superficie. Entonces el tamo era desechado. Luego sigue moviendo el tamiz a la manera de un columpio, mientras sopla con fuerza a fin de que la paja restante se agrupe
y pueda ser sacada con facilidad. Una vez ya limpio el trigo, se guarda en el granero. Era exactamente este violento proceso el que Jesús profetizó que sucedería con el apóstol, aplicándolo ahora realmente al nivel espiritual. Queridos hermanos, junto a la advertencia que Jesús le hace a su discípulo del fracaso que se le avecina, el Señor le anticipa que se le va a conceder el poder retornar al lugar de origen. Le dijo, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Le dice a la vez que viniendo del punto bajo de su caída estará preparado para ejercer una de las influencias ministeriales más relevantes en el cuerpo de Cristo, que se llama en la Biblia la confirmación de los discípulos. Es cierto que cuando el caído puede llorar su pecado como lo lloró Pedro, y cuando milagrosamente Dios lo restaura de la manera que lo hizo con él, el restaurado queda equipado para ministrar. Primero puede exhortar a los que están en pie a no dejarse endurecer por el engaño del pecado, y segundo puede ser un gran ayudador para los que están caídos y se quieren levantar de su oscura condición. En verdad, si el apóstol hubiera tenido en cuenta la advertencia del maestro, la historia de su vida hubiese sido muy diferente. Pero sucedió exactamente lo contrario. Inmediatamente que recibió la amonestación del Señor, su protesta de lealtad fue esta: Señor, dispuesto estoy para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Qué cimiento más arenoso, hermanos, era este en el que edificaba Pedro su lealtad. Es aquí donde hallamos el secreto de su caída. Si su espíritu hubiese sido recto en esos momentos, en lugar de haber dicho, dispuesto estoy, habría exclamado, Señor, defiéndeme, no me permitas caer en las manos de Satanás. Pero descansó Pedro demasiado en su propia fuerza y prudencia para resistir a todos sus enemigos. En este momento, Pedro llega al patio donde estaban los criados y los oficiales del sumo sacerdote, el mismo lugar en donde estaban examinando a Jesús. Y allí se junta a la malvada hueste que se encontraba en aquel sitio alrededor del fuego, haciéndose uno más del grupo. Qué fatal. Su objetivo pudiese haber sido escuchar lo que hacían con su maestro, pero cuidando no ser reconocido como uno de sus seguidores. Él trata de esconderse dentro de esa plebe. Allí se hundió más y más en las manos de su principal enemigo. Y la tercera vez que le vinieron a preguntar, tal parece que había ya varios que deseaban descubrir quién era, porque también varias fueron las advertencias que lo hicieron. Finalmente Satanás había llevado a cabo su obra al lograr que el discípulo negara a su Cristo por tercera vez. Pero Dios estaba permitiendo que Pedro sufriera una completa humillación que le sirviera para el resto de su vida después de su genuina restauración. En esta última embestida, Pedro comenzó a echar maldiciones, dice la Biblia, y a jurar diciendo enfáticamente que jamás había tenido relación alguna con el Nazareno. Por la expresión comenzó a maldecir, entendemos el inicio de una incontenible maledicencia. Algo que pudiera inmiscuir algo así: que Dios me haga mal si en verdad yo soy discípulo de ese Jesús. Pedro, cada vez que negó a su Señor, más vehementemente se iba hundiendo más y más. Hasta había usado el nombre de Dios Todopoderoso para jurar por él, y le esperaba de esta forma todo el peso de la ley divina por romper su juramento. Al mirarlo allí, conocemos algo más de la naturaleza del pecado. El pecado primero aparece como engaño, luego toma carácter seductor y al ser practicado endurece el corazón del pecador hasta hacerlo insensible a la voz del Espíritu de Dios y aún a la alerta de su propia conciencia. El pecado es como la lepra, siempre tiende a extenderse no solo en el propio paciente, sino que pone en peligro a los demás también. Cuando Pedro
pronunció aquellas palabras de lealtad al Señor en el aposento alto, de verdad lo estaba haciendo con toda sinceridad, pero no logró avisorar el nivel de ataque a que sería sometido. Bien nos dice el sagrado libro: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Hermanos, un día perfecto para caer es aquel en que se pierde el temor a la caída. Mientras nos mantengamos alerta ante nuestra debilidad, Dios se encargará de que nuestros pies no tropiecen. Sí, esto fue lo que dijo David: y yo soy débil, aunque ungido rey. 2 Samuel 3:39. Lo que consideramos nuestro lado más fuerte como hombres del mundo será el lado flaco en nuestra vida espiritual y el punto de ataque de Satanás. Moisés, por ejemplo, fue notable por su mansedumbre, pero se encolerizó contra el pueblo en las aguas de Meriba. Elías era el más valiente de los profetas, pero huyó de una mujer. También Job, el modelo de la paciencia en la Biblia, ve agotada su paciencia y maldice el día que nació. Juan, el hombre de los sentimientos más tiernos, quiere traer fuego del cielo una vez para consumir a los samaritanos incrédulos. Una de las cosas que hace más oscuro el pecado de Pedro es que negó al Señor 3 veces. Y lo peor, lo hizo después de haber recibido la Santa Cena y tras escuchar el discurso estremecedor más grande que los hombres jamás hayan escuchado allá en el aposento alto. Al conocer el relato de los acontecimientos que estamos mirando en Pedro, estamos justificados para exclamar: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Marcos hace claro que el gallo cantaría 2 veces. Fue luego de la tercera negación que se produjo el segundo canto. El primero, por lo menos, debía advertir a Pedro de tal manera que hubiese salido inmediatamente de la escena en la que su integridad se estaba desboronando. Según el versículo 68 de ese mismo capítulo, la primera vez que Pedro negó al Señor, dice la Biblia, salió a la entrada. Parecía que abandonaría el sitio, pero no lo hizo. Todo se vino abajo cuando ocurrió su tercera negación y el segundo canto del gallo. Ahora Pedro había tocado el mismo suelo de su doloroso fracaso. No fue únicamente el canto del gallo lo que accionó la alarma en la conciencia de Pedro, anunciándole que se encontraba en la peor crisis de su vida. Cuando oye el sonido de aquel gallo cantar, alza los ojos y recibe la mirada del Señor. No le estaba mirando Jesús con desprecio, era una mirada de puro afecto, llena del mismo cariño de siempre, aunque en los ojos del Señor Pedro podía quizás percibir la tristeza por la herida que él le había causado. Sí, por medio de esa mirada el Señor le podía estar diciendo: sí, Pedro, ciertamente me conoces y yo te he conocido y te amo, a pesar de que has negado públicamente que me conoces. En esa mirada Pedro pudo percibir la superioridad del amor del Señor ante su perfidia, tan superior que ni aún su traición y cobardía lo habían podido cambiar al Señor. De seguro, esa mirada le sirvió como fuente de consuelo, sosteniéndole en pie durante esos 3 días largos hasta la resurrección del Señor, cuando el buen pastor le administró el necesitado perdón. Entonces Pedro salió afuera, dice la Biblia, y lloró amargamente. La tristeza, dice la Biblia, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10. El arrepentimiento comenzó a obrar en su corazón y se percató entonces de la insensatez de su pecado. Aquí se ve la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento es la conciencia última que tengo de que he pecado en contra del amor y de la gracia de Dios. Aquel otro es el juicio
que formo de las posibles consecuencias de mis actos. El arrepentimiento viene aparejado a la esperanza de ser restaurado, pero el remordimiento hace perder toda posibilidad de salvación. El arrepentimiento nos conduce a Dios. El remordimiento nos hace caer en las manos de Satanás para llevarnos a pecados peores. Pedro, esa noche, comprendiendo la estabilidad del amor de Cristo para él, a pesar de su enorme falta, y ya sintiendo que él amaba a ese mismo maestro más que nunca, lloró amargamente. Su último acto de maldad fue negarlo. El acto que su maestro hizo enseguida fue morir por Pedro. Pedro ha dejado su nombre como acervo de las mayores dignidades que conociera jamás la iglesia del Señor. El acto de la negación de Pedro no puede ser visto como algo premeditado. Nunca pensó hacerlo, sino que la misma corriente de sus innatas debilidades le arrastraron al despeñadero del pecado. Aunque su voluntad se debilitó por unos momentos, su corazón nunca albergó traición hacia su maestro. Queridos hermanos, el lugar de preeminencia que Pedro tenía entre los demás discípulos del Señor, naturalmente les ponía a riesgos mayores. ¿Sabes? El diablo ataca con más furia a los que están a la cabeza que a quienes solo van a la retaguardia. Comenzó atacando al mismo Señor. El único lugar de seguridad está en procurar vivir cerca del Salvador y lo más lejos posible del precipicio del pecado. Aquella amarga experiencia que vivió Pedro le hizo aprender muy bien su lección, y desde aquel día nunca más le vemos cerca de aquel malvado grupo ni calentándose en el mismo patio de los enemigos de Cristo. Mas en todo esto resalta la misericordia de nuestro sumo sacerdote, Cristo, quien, dice la palabra, se compadece de nuestras debilidades y no nos rechaza a pesar de nuestros extravíos. Tras el arrepentimiento sincero del apóstol, no se le dejó sufrir todas las merecidas consecuencias de su pecado, ni tampoco se le desechó para siempre. La misma mano tierna que lo salvó cuando se estaba hundiendo en el mar porque le faltó la fe, allá ahora le asió nuevamente y lo levantó cuando cayó en el palacio del sumo sacerdote. Sí, después de su resurrección, el Señor tuvo, como ustedes saben, una cita especial con Pedro, con el propósito único de restaurarle al discipulado. Él dijo así: vayan, díganle a mis discípulos y a Pedro que voy delante de vosotros a Galilea y allí me verán. Luego, más tarde, el gran pastor de las ovejas le restauró en público y le confirmó su llamado al ministerio. Cuando hubieron comido, dice la palabra, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la palabra que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21, 15 al 19. Hay muchas áreas muy positivas del carácter de Pedro que merecen atención especial. Por ejemplo, mientras todos los discípulos, excepto Juan, le dieron la espalda al Señor, solo Pedro, aunque no aprobado por Jesús, y estando en notoria desventaja, desenvainó su espada para defender a su Señor. Además, solo él se atrevió a seguir a Jesús, aunque de lejos. Solo una persona que amara verdaderamente estaría dispuesta a seguir la ruta oscura de aquella turba frenética y dispuesta a ejecutar al Salvador. El fracaso
que le ocurrió es el que solo le puede suceder a quien estuviese dispuesto a hacer lo que él hizo y a tener un carácter tan superlativo como el suyo. No falló por ser un cobarde Pedro, sino por ser singularmente valiente. Además de esto, la disposición de Pedro para restaurarse de su terrible golpe muestra un coraje de ánimo realmente excepcional. Todos podemos entender que no le iría muy fácil las cosas para su recuperación, sobre todo ante el pueblo que sabría de su fracaso y tendría muchos motivos para burlarse de su integridad y su lealtad al Mesías. La noticia de que Pedro negaba al Señor correría de boca en boca. Así que la afirmación de Jesús a Pedro: Satanás os había pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, revela dos verdades importantes. Primero, que Dios permite a Satanás que tiente a sus hijos. Dios le permite al diablo que nos tiente. No nos tienta a Dios, pero permite que el diablo nos tiente. Pero Dios pone límites hasta donde él autoriza. Segundo, que Cristo como intercesor celestial ora a favor de todos los que por él se acercan a Dios, dice la palabra, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios es fiel en medio de toda tentación, dando siempre la salida. Sin embargo, el cumplimiento de las oraciones de Jesús es condicional. Amados hermanos, nunca puede tomarse livianamente el hecho de cómo Dios restauró a Pedro y a los discípulos a su condición de abandono y negación del Señor respectivamente. Muchos pueden tomar una postura de tolerancia ante el pecado, justificándolo en la rápida restauración de los apóstoles. Hasta alguien pudiera albergar la esperanza de que si voluntariamente repetimos aquellas incidencias, no habría el menor temor de volver a la posición inicial sin gran costo de su parte. Pero en verdad los discípulos de Cristo se habían enfrentado a una prueba única en la historia, frente a la cual mostraron debilidad y caída. Nunca es de compararse el fracaso de Pedro y los otros discípulos en el momento del arresto de Jesús con el fracaso espiritual y moral de líderes cristianos después de la muerte y resurrección de Cristo. Estos pasajes que estamos estudiando en este día no se deben emplear para justificar la inmediata restauración de un líder caído al santo ministerio si voluntariamente ese líder ha tenido en poco los requisitos que son ineludibles para poder desempeñar el oficio de un obispo. En verdad, Dios está dispuesto a restaurar discípulos que han sido debilitados en su pureza, que han caído de súbito en el laberinto del pecado y ahora vienen con corazones constreñidos delante de Dios, impregnados esos corazones de verdadero arrepentimiento y dolor. Pero nuestro énfasis recalca el caso de abandono voluntario y premeditado de las normas morales que debe guardar un ministro del Evangelio. La Biblia dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3, así lo dice. Es nuestra oración que Dios nos guarde siempre y que nuestras almas se mantengan ancladas en Jesucristo para ser verdaderamente vencedores. Te animo en este día que te afirmes en el Señor y que digas con David: Señor, sepa yo cuán frágil soy, para que no caigas en tentación. Pero si has caído, recuerda que nuestro Señor Jesucristo, que restauró a Pedro, ha muerto en la cruz del Calvario y levantándose de los muertos nos dio vida eterna y ahora nos permite ser restaurados. Si en nuestra debilidad hemos caído, anímate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Este es el pastor Eliseo Rodríguez de la Iglesia Evangélica Monte de Sion aquí en Miami, que te dice: sigue adelante y que la paz de Dios sea contigo. Hasta otro consultorio del alma.